Bien, mis amigos, estas son las noticias más importantes del día. Noticias de hoy de Venezuela y más adelante continuamos con más noticias de hoy del país estadounidense. Estos son los titulares del momento. La Unión Europea ampliará las sanciones en Venezuela a 30 dirigentes implicados en las elecciones de diciembre pasado, ordenadas ilegalmente por Maduro, señores. Director de Migración de Colombia se despachó contra Maduro. En Venezuela están los peores criminales, ha dicho. Juan González, asesor de Mr. J, ha dicho que Maduro ha usado el diálogo para demorar y poner en prisión a miembros de la oposición. El agitado primer mes del presidente norteamericano, Mr. J. Bien, mis amigos, y comenzamos con el desarrollo de todas las noticias. Porque resulta que la Unión Europea ampliará las sanciones en Venezuela a 30 dirigentes implicados en las elecciones de diciembre pasado, ordenadas ilegalmente por Nicolás, señores. El bloque no reconoció los comicios en los que el chavismo se quedó con el control del Parlamento. De esta forma, busca redoblar la presión sobre el régimen. La Unión Europea incluirá en su régimen de sanciones en Venezuela a unos 30 dirigentes implicados en las elecciones de diciembre, que la comunidad internacional no reconoce, y en las graves violaciones de derechos humanos recogidas por el informe de Naciones Unidas, ha confirmado un alto cargo. El bloque europeo dará luz verde a la extensión de las restricciones, en principio en el que el Consejo de Asuntos Exteriores de este lunes se busca de esta forma dar respuesta a las elecciones del pasado mes de diciembre y redoblar así la presión sobre las autoridades de Caracas. El número de personas objeto de sanciones europeas pasaría a ser el doble, puesto que en la actualidad las medidas afectan a 36 dirigentes. Esta es la respuesta del bloque europeo en un proceso electoral que tacha de fraude y del que no reconoce el resultado, aunque a su vez ha evitado extender el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado, pero mantiene que es un interlocutor para la salida a la crisis venezolana. Se estaría también esperando que la lista incluya a una treintena de funcionarios, según ha informado una fuente diplomática. La medida supondría la congelación de bienes y la prohibición de entrada a la Unión Europea, en la línea con las 4 rondas de sanciones aprobadas hasta ahora por el bloque desde que se estableciera el plan de sanciones en el 2017 a la vista del deterioro democrático en el país. En el margen de este régimen de restricciones, la Unión Europea mantiene en la lista negra a 36 personas con cargos oficiales y responsables de minar la democracia y violar los derechos fundamentales. Con este instrumento, los 27 buscan responder a acciones persistentes que socavan la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Las medidas comprenden también el embargo de armas y equipos destinados a la represión interna. Estas elecciones realizadas en el mes de diciembre pasado en el país venezolano han sido las más cuestionadas en su historia. Unos 14.400 aspirantes se disputaron 277 escaños, 110 más que en las últimas parlamentarias en el 2015, porque el Consejo Nacional Electoral, elegido a dedo por el régimen, alteró la conformación del Parlamento, violando así la Constitución y las leyes, aumentando la cantidad de diputados a ser electos en un 60%, pasando de 167 diputados a 277, señores, asignando más cargos a elegir en localidades pequeñas, pero que históricamente han favorecido al chavismo, para así asegurarse más diputados. Los partidos más grandes que son contrarios al chavismo participaron en las elecciones con directivas impuestas, tras ser intervenidas las originales por el Tribunal Supremo de Justicia, y nombrar así sustitutos para los líderes tradicionales que habían decidido que sus formaciones no acudirían a estos comicios. Así, por ejemplo, en julio pasado la Corte Chavista intervino Voluntad Popular, el partido de Juan Guaidó y Leopoldo López, la Organización de Estados Americanos, OEA, la Unión Europea y el país estadounidense, al igual que el grueso de la oposición venezolana y diversos sectores ciudadanos, no reconocieron los comicios al alegar que no podían ser vistos como democráticos. Además, hay más de 50 países en el mundo que no reconocen a Nicolás Maduro como gobernante legítimo de Venezuela, por lo que tampoco respaldaron ese proceso electoral. Sí, señores, esta es una información importante, noticias de último minuto del país de Venezuela, noticias de hoy. Continuamos con más información importante. Continuamos con más noticias en tu canal, El Faro Informativo. Bueno, es un mecanismo jurídico que se incluye en un decreto lanzado por el señor presidente el día de ayer, acompañado del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Refugiados. Y es una herramienta que permite apoyar de manera inmediata a estos 1.7 millones de venezolanos que están en Colombia y que han resultado expulsados de este territorio. A este señor Maduro cada vez se le está complicando la situación en el país venezolano, mis amigos. En cualquier momento no se les haga extraño que le llegue la realidad al pueblo de Venezuela.
¿Y cuál va a ser la salida del dictador, señores? Porque resulta que el director de Migración de Colombia se despachó contra este señor Nicolás. En Venezuela están los peores criminales, ha dicho. Francisco Espinosa, director de la entidad, dijo que le causa profunda indignación que el presidente de un país en crisis esté criticando al país que les está dando la mano a sus ciudadanos. Este viernes se ha conocido una sorpresiva declaración del director de Migración de Colombia, Francisco Espinosa, en la que habría arremetido fuertemente en contra del presidente de Venezuela, Nicolás, asegurando que el vecino país están los peores criminales que han afectado por años al país. Espinosa, quien hace parte del gobierno de Duque, se ha caracterizado por ser uno de los funcionarios más pausados y calmados que tiene el gabinete, pero su paciencia tuvo una prueba de fuego cuando en una rueda de prensa le preguntaron por Nicolás y la supuesta protección que está ofreciendo a cabecillas de las disidencias de las FARC, como Iván Márquez, Jesús Santrich y El Paisa, entre otros. ¿Qué puede presentar el migrante venezolano si ni siquiera Venezuela ha tenido la capacidad de identificar? Por eso, a través del estatuto temporal, se otorga la identidad al migrante venezolano. Van a tener su respectivo plástico, en principio una entidad digital, que les va a respaldar ese carácter auténtico del migrante. La respuesta del director de Migración Colombia fue enfático en afirmar que la postura de Nicolás de no atender a los ciudadanos venezolanos es indignante, sumando al hecho de que estaría prestando ayuda a cabecillas de grupos terroristas. Señores, esta situación cada vez se pone más complicada. Vamos a ver en qué va a parar todo esto. La enérgica reacción de Espinosa también se dio porque el mandatario Nicolás ha criticado abiertamente a Colombia por la medida que ha adoptado el presidente Iván Duque de regularizar los migrantes venezolanos. Yo no me quiero, digamos, meter en problemas políticos, pero tengo que decirlo con claridad. A mí me genera profunda indignación que cuando hay personas que vienen pasándola bien mal, cuando el venezolano promedio ha perdido 10 kilos de peso, cuando el salario mínimo en Venezuela ni siquiera alcanza para el 1% de la canasta familiar y cuando ya tienen desabastecimiento incluso de la propia gasolina, vengan a criticar a un país que les está dando la mano a sus propios nacionales, señores, ha sostenido a Espinosa. También ha dicho, en Venezuela no se ocupan ni siquiera de su propia gente, pero no les importa. Además, Espinosa añadió, es absolutamente evidente que lamentablemente en Venezuela están los peores criminales que han afectado a Colombia y que van a afectar también más a Venezuela. El que se mete con la criminalidad nada bueno le queda, y eso es un mensaje que todos tenemos que tener presente. Esto fue un puntazo directamente al dictador de Venezuela, señores. Esta es una información importante del país de Venezuela. Continuamos con más información. Seguimos con más de toda la información. Juan González, asesor de Mr. J. Maduro ha usado el diálogo para demorar y poner en prisión a miembros de la oposición. El funcionario de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental del gobierno del país estadounidense explicó cuál será la estrategia de Washington para quienes están robando miles de millones de Venezuela no encuentren refugio en ninguna parte del mundo. El asesor de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental del país estadounidense, Juan González, aseguró que a diferencia de la administración previa de Mr. Don, el enfoque que el gobierno de Mr. J tomará con respecto a Venezuela va a ser una política bipartidista y además planean restaurar una coalición multilateral a favor de una salida democrática a la crisis actual. González dijo que desde el gobierno de Mr. J buscan redoblar los esfuerzos humanitarios, no solo dentro del país, sino también en otros países como Colombia, que se han visto muy afectados por la crisis migratoria que ha generado el régimen socialista de Nicolás Maduro. Sí, mis amigos, y continuamos con el desarrollo de más de toda esta información, porque el funcionario estadounidense de origen colombiano, González, habría asegurado que su gestión estará enfocada en derechos humanos, combatir la corrupción, ir tras cada dólar que ha sido robado al pueblo venezolano. González también ha hecho énfasis en la necesidad que tiene el gobierno de Mr. J en abordar la crisis que atraviesa Venezuela desde una perspectiva bipartidista, que les permita tomar decisiones con los diferentes puntos de vista de los sectores políticos que hacen vida en el país estadounidense y que están interesados en encontrar una salida al drama que sufre el país caribeño, causado así, señores, por el régimen de Nicolás. Además, ha criticado la forma unilateral en la que el expresidente Mr. Don abordó la situación venezolana. Todo lo que estaba haciendo la administración previa era unilateral y así dejó atrás muchos de los aliados que teníamos en Europa, muchos de los países de la región. El Consejo Multilateral y de la comunidad internacional estaba quebrantada bajo la administración previa por las acciones políticas y unilaterales. Lo que sí está quedando claro en todo esto
esto, señores, es que el dictador de Venezuela, Nicolás, ha acabado con el pueblo de Venezuela, señores. Vamos a ver a dónde va a terminar toda esta situación. Continuamos con más noticias internacionales de hoy. Noticias del país estadounidense, noticias de hoy de Estados Unidos. Esta es una información importante. El agitado primer mes de Mr. J al menos ha firmado 55 decretos, muchos de ellos para corregir medidas que dejó Mr. Don. El presidente norteamericano Mr. J cumplió ayer su primer mes al frente de la Casa Blanca, un mes en el que ha enfocado todas sus energías en 3 áreas que constituyen el corazón de sus promesas durante la campaña y que sin duda marcarán el éxito o fracaso de su plan de gobierno, al menos en el corto plazo: coronavirus, inmigración y medio ambiente. En gran parte, el nuevo presidente norteamericano ha utilizado el enorme poder de las órdenes ejecutivas para avanzar su agenda hasta la fecha. Mr. J ha firmado al menos 55 de ellas. Muchas se han concentrado en revertir políticas que fueron establecidas durante la administración de Mr. Don, pero hay otras que van mucho más allá y se estarían enmarcando en la visión del país que quiere desarrollar en estos años de asiento en la oficina oval. Sin duda, su tema prioritario en esta semana ha sido enfrentar la pandemia, la terrible enfermedad que ha dejado casi 500.000 de personas perecidas y al país en una crisis económica con pocos antecedentes. Mr. J arrancó con su gestión con un mandato para el uso obligatorio de tapabocas en espacios de jurisdicción federal y otra serie de medidas para frenar la propagación del COVID-19. No está claro si fue por ellas, pero desde que llegó a la Casa Blanca, las infecciones se han reducido de manera dramática de 200.000 casos diarios a 50.000, al igual que las cifras de hospitalizaciones y personas fallecidas, que también vienen en caída. Paralelamente, el otro eje central ha sido el de la vacunación. Aunque se han presentado algunos problemas con las cadenas de distribución, las noticias son buenas. Mr. J había prometido administrar al menos 100 millones de dosis en sus primeros 100 días de gobierno. A la fecha van 54 millones de vacunas con una primera dosis y el promedio diario de esta semana fue el 1.7 millones por jornada. Es decir, si se mantiene esa marcha, el presidente podría llegar a su meta en solo 60 días. De hecho, las autoridades sostienen de que de aquí a noviembre el país estadounidense podría haber alcanzado una inmunidad de manada del 80%, suficiente para pensar en un retorno a la normalidad. Mr. J, por otro lado, sigue empujando para que el Congreso apruebe su plan de estímulo económico de 1.9 millones de dólares que está enfocado en la recuperación del aparato productivo y otras medidas que buscan frenar el avance de la pandemia y mejorar los servicios de salud. Pero de momento el plan ha sido frenado por los republicanos del Congreso, que consideran muy alto el monto solicitado. El presidente cuenta con los votos para forzar la medida, pero se rompería de inmediato con el espíritu de colaboración bipartidista que prometió. Otro de los frentes en el que ha estado muy activo es en el migratorio. Primero, anulando de un tajo las medidas más polémicas que dejó Mr. Don, entre ellas el veto al ingreso de musulmanes de ciertos países, frenó la construcción del muro en la frontera con el país mexicano y la apuesta a la reunificación de familias separadas en puntos de entrada y a parar la deportación de los Dreamers, personas que llegaron ilegalmente al país estadounidense siendo muy jóvenes. De momento, Mr. J no ha tocado las restricciones que puso Mr. Don sobre visas de trabajo y otras como consecuencias del COVID-19, pero la piedra angular de su política migratoria es un proyecto de ley que aterrizó este jueves en el Congreso y busca regularizar la situación de los 11.000 millones de indocumentados que aún existen en el país estadounidense. La iniciativa prevé que los ilegales puedan solicitar un estatus legal temporal que les permita trabajar y a los 5 años solicitar una Green Card, siempre y cuando pasen verificaciones de antecedentes penales y pago de impuestos. En el caso de los Dreamers, también incluyen otras medidas para reunificar familias y cuotas para refugiados. Sí, mis amigos, estas son las últimas noticias de hoy. Bueno, y hasta aquí llegamos, mis amigos, con todas las noticias del día. Una vez más, los invito para que se suscriban al canal. Gracias por estar siempre conectados con nosotros. Compartan el video en sus redes sociales. Activen la campanita de notificación para que estés siempre bien informado con las mejores noticias. Dale like y déjanos tus comentarios de lo que piensas de toda la información. Gracias y chao, chao.